Anticorrupción. Nos acompaña también la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y el día de hoy particularmente tenemos que es el Día del Abogado. Felicidades a todas y a todos los abogados. Este evento se lleva a cabo en el marco de la celebración de este día. Tenemos a dos, pues, muy doctos ponentes en temas administrativos, penales, y obviamente pues que dominan el sistema nacional anticorrupción. Me permitiré primero dar la bienvenida a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, que ella es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dará cuenta la licenciada Angélica Tomasa en unos minutos más en relación con su síntesis curricular, y ella es la autora de este texto interesante que hoy presentamos, que es la Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales. Y quien va a comentar el libro que hoy se presenta, pues es un querido amigo ya de casa, ¿no? A quien le damos reiterados agradecimientos y obviamente pues sabedores de toda la capacidad que tiene el doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa aquí en el Estado de Hidalgo, ya ustedes lo conocen, y él comentará este texto. Muchísimas gracias, doctora Muñoz, doctor Uribe, licenciada Angélica. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto estar el día de hoy. No, gracias a todos. Si me permite, licenciada Angélica, pudiésemos dar cuenta de la síntesis curricular de la licenciada, de la doctora Muñoz, y obviamente yo daré cuenta de la síntesis del magistrado René. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros distinguidos participantes a este evento de la presentación del libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Vamos a dar cuenta de la síntesis curricular de la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Miembro de la International Association of Women Judges, Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Ella es presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. Doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática definitiva por concurso desde 2006, nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con varios artículos publicados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Es coautora en 2 libros y autora del libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Muchas gracias, buenos días y pues nuevamente agradecida de estar aquí con todos ustedes. Omar Palma, Angélica, René, muchas gracias y gracias al Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo por la invitación a presentar esta obra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Presentaré a continuación una breve semblanza curricular del doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Él cuenta con estudios doctorales terminados en problemas actuales del derecho penal y la criminología por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, así como doctorado en Derecho Constitucional y Penal en el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Penal, Campus Distrito Federal, además de un diplomado en estudios avanzados en problemas actuales de derecho penal y la criminología
por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo bajo la tutoría del profesor doctor Francisco Muñoz Conde y maestro en Razonamiento Probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia, con la calificación de sobresaliente por unanimidad. Cursó y aprobó los módulos virtuales del Máster de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante en España en el año 2019 y es licenciado en Derecho con estudios de especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Hidalgo. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde el mes de marzo del 2014 y también es miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Asociación Internacional de Derecho Penal con sede en París, Francia, y de igual manera es miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados desde el año 2018. Ha sido autor de diversas obras individuales y colectivas publicadas en México, Perú, Chile, Brasil e Italia. Fue electo por oposición, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, en la que laboró entre los años 2004 y el 2011, como también electo por oposición juez de ejecución de sanciones penales para el Estado de Hidalgo en el año 2011, tomando protesta y ejerciendo el cargo desde el 1 de septiembre del 2015 hasta el 7 de agosto del 2018. Actualmente, el magistrado René Uribe es titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo a partir del 8 de agosto del 2018. Es un honor tenerlos con nosotros e iniciaremos dando el uso de la voz a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía para que nos dé cuenta de la presentación de este texto tan interesante y relevante para entender el sistema. Muchas gracias. Adelante. Perdón, pero si quieres comienzo yo. Sí, Ay, perdón, sí, está bien. discúlpenme. Adelante, perdón. Adelante, discúlpame. Muchas gracias y buenos días a todos. Y también, bueno, pues extiendo una felicitación en el marco del Día del Abogado a todos los que nos acompañan en esta tarde a la presentación de la obra Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales de la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Me disculpo de antemano si ustedes escuchan que confianzudamente le llamo Liz, pero me ha dado esa confianza y luego con todo respeto hacia la doctora y colega magistrada. E insisto, feliz Día del Abogado y además, qué mejor manera de festejar que, pues como pueden ver, la magistrada, bueno, querido Omar, la licenciada Angélica, pues estamos trabajando, estamos en nuestras oficinas y creo que en este marco de este sistema o de esta nueva cultura de entender el servicio público, bueno, pues también involucra estos aspectos que yo siempre he dicho que tienen que ver con el punto de vista ético del servicio público, ¿no? Dejando de lado la tradicional lisonja, ¿no? En estos días para, bueno, pues comprometernos con la formulación de un mejor sistema, que como se puede observar de esta obra, ¿no? Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales de la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, publicado por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y que prácticamente está recién salido del horno, ¿no? Tiene muy poco de su aparición y yo me congratulo de en este Día del Abogado presentar esta obra. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta obra tiene una capacidad de desarrollo muy importante para todos los que nos vemos involucrados en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque desde que estaba leyendo la obra y haciendo los apuntamientos para poder decir algo medianamente decente para poder cumplir con los altos contenidos de este libro, me da cuenta de cómo esta obra tiene una gran capacidad de rendimiento para convertirse en algo que de lo que hemos adolecido o de lo que adolecemos todos los que tenemos que ver con este sistema, y es un manual, ¿no? Introductorio, porque de verdad, Liz, y por esto te felicito, esta obra tiene esa capacidad de constituirse en un manual introductorio al Sistema Nacional Anticorrupción. Porque
con los apartados correspondientes de la obra, nos va llevando de la mano para conocer los fines y funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se debe de constituir, cómo se debe de entender sobre todo el Sistema Nacional Anticorrupción, y además de esto me haré cargo al final, tus propuestas y conclusiones respecto al Sistema Nacional Anticorrupción y evidentemente la conformación de los sistemas locales. Tanto es que se ha echado a andar, que está funcionando, que el día de hoy estamos aquí con la Secretaría Técnica, ¿no? Y que, pues, claro, una de las grandes labores que tiene, y tú lo marcas muy bien en tu libro, es la difusión del sistema. Que las personas conozcan el sistema, que los ciudadanos conozcan el sistema y que puedan hacer uso, yo pondría ahí una nota, correcto del sistema, ¿no? Porque no se trata en la conformación de ese sistema de un sistema de venganzas, ¿no? No se trata de eso, sino que generar el debido desarrollo de la función pública, que yo creo, y yo lo he sostenido desde un inicio, se puede constituir como el bien jurídico tutelado en esta parte administrativa, ¿no? El cómo se desarrolla debidamente la función pública. Y primeramente, digamos, el primer digamos, capítulo de tu obra habla del Sistema Nacional Anticorrupción y nos explicas cómo se va integrando las reformas constitucionales que se tuvieron que hacer para ello, cómo se debe de integrar este sistema. Haces hincapié en una cuestión muy importante y además, si no mal recuerdo, ya después el doctor Omar ya me corregirá, pero tú haces incidencias más, y lo haces en las primeras páginas, lo haces en la página 8, o sea, empezando luego nos dices, hay algo bien importante aquí, que es que se pueden emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades. ¿Por qué? Porque esto coadyuva a generar las mejores prácticas en el servicio público. Y a mí me encantó que desde el primer momento lo estés haciendo. Si no mal recuerdo, me parece que la Secretaría Técnica ya emitió alguna recomendación no vinculante en el estado de Hidalgo. Además, déjame decirte una cuestión, Liz, que el estado de Hidalgo fue de los primeros estados en tener establecido el sistema en los términos constitucionales, ¿eh? Si no, quizás sea un exceso, pero si no mal recuerdo, incluso fue el primero en tener toda la conformación del sistema en los términos que la Constitución lo ha hecho, ¿no? Nos hablas del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Rector, de Fiscalización, evidentemente de la Secretaría Ejecutiva. Y aquí hay una cuestión muy importante y que también creo y lo quiero hacer como una función informativa para los que nos estén viendo y los que nos estén siguiendo en esta transmisión. ¿Qué dices? La función sancionadora se judicializa. ¿Qué quiere decir? Que en aras de un debido proceso, ¿no? O en si quieres llamarle, un debido procedimiento, ¿no? Con todas estas reglas mínimas del debido proceso del procedimiento, pues ya los tribunales de justicia administrativa, y tú lo dices muy bien, ¿eh? Dice, con la finalidad, nos dices en la página 27, con la finalidad de dotar de homogeneidad al Sistema Nacional Anticorrupción, se prevé que las constituciones y leyes de las entidades federativas instituyan tribunales de justicia administrativa dotados, aquí hago un énfasis muy especial, de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso recursos contra sus resoluciones, los cuales deberán replicar el modelo federal en el ámbito de su competencia local y municipal. Esto lo dices en la página 27, pero no lo va recalcando conforme vas avanzando en la obra, porque a mí me parece que es uno también de los puntos más importantes. Recientemente coincidimos en una reunión de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Tribunales de Justicia Administrativa en la República Mexicana, y justamente esta era una de las cuestiones que se comentaban en la plenaria, ¿no? Que era solamente 4 tribunales de justicia administrativa en la República no tienen la autonomía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta cultura está permeando y se están logrando los objetivos
constitucionales, ¿no? Porque, claro, esta autonomía permite un mejor desarrollo, ¿no? En el desempeño y genera garantías para la labor de los tribunales de justicia administrativa, lo cual es sumamente importante y trascendente y, bueno, tú lo marcas muy bien, lo remarcas. Uno de los puntos también que a mí me parecen importantes y medulares es la plataforma digital nacional, ¿no? La conformación de la plataforma digital nacional, y yo coincido plenamente cuando tú dices, es que esta es una herramienta fundamental, ¿no? Debemos de contar con esta plataforma, ¿no? Y dices, ¿cuáles son los elementos básicos? Porque además hay una cuestión que a mí me gusta mucho que tú refieres. Todos estos ordenamientos derivados de la Constitución que se establecen como leyes generales, tú le llamas leyes marco. ¿Qué quiere decir? Son leyes marco porque a partir de ahí las entidades federativas pueden construir su sistema, ¿no? Son orientadoras. Ahorita voy a comentar un punto en donde yo tengo algunas problemáticas y me gustaría muchísimo saber tu opinión porque tú eres experta, ¿no? Y también hay que decir una cuestión, que esta obra fue escrita y fue planeada en el marco, es tu tesis doctoral, ¿no? Entonces, digamos, la calidad de la obra implica los estudios doctorales y no que realizaste, y con esto se vio culminado tus estudios doctorales, por lo cual también te felicito. Y vaya, dentro de esta plataforma encontramos el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal, el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, y además tú haces una crítica que me parece muy atinada respecto a la publicidad de las declaraciones de evolución patrimonial y fiscal, y dices, ojo, y hay que tener cuidado, porque al hacer pública esta información, también generamos cierto estado de vulnerabilidad para los servidores públicos, dadas las condiciones de seguridad pública que encontramos en el país. No digo más, pero creo que se entiende bastante lo que tú dices en tu libro, ¿no? Y también se tiene esta plataforma digital, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. Y aquí también quiero hacer un énfasis porque son cuestiones que yo he hablado también en el marco de las charlas que me han invitado a dar la Secretaría Técnica, ¿no? Es decir, aquí lo que se pretende es que sean públicas, ¿no? Las sanciones, pero dices, establece reglas, ¿no? Dice, las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicio o contratistas del servicio público en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Y también las sanciones relativas a responsabilidades no graves quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. O sea, nos vas fijando cómo son las reglas de aplicación de esta plataforma. Y una cuestión bien importante y que también se desprende de tu obra es que estas sanciones hayan causado estado. Y eso es una cuestión bien importante por el efecto corruptor que puede causar el hecho de que, violando la presunción de inocencia en el ámbito administrativo, se suban a la plataforma antes de que puedan agotar los recursos. Esto es bien importante y creo que en tu obra también lo recalcas, también lo haces ver, y es muy importante para la construcción de un buen sistema, porque si no, de pronto vamos a empezar a hablar del efecto corruptor que puede tener la vulneración a la presunción de inocencia. Y también un punto importante es que se va a realizar en esta plataforma la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el tribunal en términos de los artículos 77 y 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otro punto importante que va a contener esta plataforma es el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, que también es sumamente importante acercar, y es una de tus conclusiones, se debe de utilizar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción las nuevas tecnologías, y tú lo haces de la mano de estas circunstancias de salud,
que tenemos desde hace 1 año y medio, quizá un poco más. Otro más, el sistema de información pública de contrataciones, y nos hablas de que este formato debe ser, o esta plataforma debe ser en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normativa. En tu segundo, en el segundo capítulo de tu obra, nos hablas del marco normativo del combate a la corrupción y de verdad, yo invito a todos los involucrados que consigan esta obra porque este análisis del marco normativo nos lleva desde el marco normativo internacional hacia el marco normativo nacional y una de las cuestiones que a mí me gustó y me llamó poderosamente la atención es que los va vinculando. O sea, Liz no se queda en decir, este es el marco internacional, este es el marco nacional. No, dice, el marco nacional está cumpliendo con el marco internacional en esto y esto y esto, ¿no? O sea, nos está permitiendo hacer una correlación entre el marco nacional y el internacional. Por ejemplo, una cuestión que muchos discuten, aunque me parece que no debería de tener los vuelos de discusión tan altos como los está teniendo, es la cuestión del ne bis in idem, que además esto viene de cuestiones de carácter o de marco normativo internacional, ¿no? Incluso habla, la normativa internacional, si no mal recuerdo, ya Liz, que es la experta, me corregirá, habla de hechos de corrupción. Y esto es bien indicativo porque no habla de delitos de corrupción ni faltas de corrupción, sino habla del hecho. Lo que nos lleva a hacer una interpretación debida del artículo 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que cuando nos hace la distinción de la naturaleza, de distinta naturaleza. Claro, un hecho, ¿no? Que es la quaestio facti, digámoslo así, nos lleva a hacer la distinción entre el ámbito administrativo y el ámbito penal. Y esto va de la mano con la cuestión que yo anunciaba que quería comentar. Liz, en una de sus conclusiones, también dice, hay que tener cuidado porque muchas entidades han ido o más o menos de los contenidos de las leyes marco. Y aquí hay una problemática con aquellos que están haciendo catálogos de faltas graves en el ámbito local. Yo he sostenido que no está mal hacer un catálogo de delitos graves en el marco local siempre y cuando te ajustes a la ley marco. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece sumamente importante entender la distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, su naturaleza y cuál es el objetivo de cada uno. Porque a partir de entender esa distinción, vamos a poder, a ver, en el caso de, por ejemplo, de abuso sexual, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual, ¿no? No el servicio público como bien superior, no. Aquí en realidad es la indemnidad sexual de las personas. Por lo tanto, entra en la esfera del derecho penal y no tendría por qué ser, porque además la ley marco no contempla los delitos de índole sexual o los hechos de índole sexual como falta. Claro, lo estamos hablando desde el punto de vista jurídico, quiero que se entienda en ese marco, no desde el punto de vista moral, o de una conceptualización vaga e insuficiente. Dice, oye, ¿cómo no es grave un abuso sexual? Mira lo que está diciendo el magistrado. No, lo hablo en términos jurídicos, como falta grave, pero es de mayor entidad la tutela penal de la indemnidad sexual que desde el ámbito administrativo. ¿Podrá incurrir en una falta no grave el servidor? Sí, pero eso no quita la responsabilidad penal que implica un abuso sexual, que es un tema muy interesante, ¿no? Que da muchísimo para discutir. Algunas entidades federativas tienen sus catálogos de faltas graves propios, ¿no? Pero el análisis que habría que hacer es si cumple o no con lo establecido en las leyes marco. Y también una cuestión que marca Liz en su obra, cuando habla del marco normativo, a esto que yo le he denominado, incluso lo he dicho en un poco en tono chusco, ¿no? Tiene más poderes los órganos investigadores en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción que las mismas fiscalías o Ministerio Público cuando, por ejemplo, no les es oponible el secreto fiscal, ¿no? O el secreto bancario, perdón. No les es oponible, ¿no? Y nos dice, bueno,
no le es oponible. ¿Por qué? Pues porque evidentemente de lo que se trata pues es un sistema de identificación de los puntos de corrupción. Entonces, una de las grandes cuestiones, y a mí me parece que implícitamente tú lo dejas ver varias veces en tu obra, le dices, bueno, es que esto también se ha prestado a los juegos de, es que no te puedo dar esa información, no puedes llegar más allá porque no eres una autoridad judicial. No, dice la Ley General del Sistema Nacional, dice, no, las investigadoras pueden obtener esa información. Entonces, son omnipotentes, ¿no? Podríamos decir en el marco de la ley. Les digo que nos habla con mucha soltura del marco normativo nacional e internacional, lo acompaña de cuadros, incluso cuadros como muy claros, ¿no? Y muy didácticos de cómo es la ley, cuáles son los tipos que encontramos penales y administrativos. Nos lleva también en el marco normativo cómo ha sido la ley, nos habla de la ley Juárez, de la ley Porfirio Díaz, ¿no? Cómo se va construyendo todo este sistema. Y también hace una propuesta en la página 77, ¿no? Nos da una propuesta, ¿no? Y dice, y esto es derivado del artículo 112, ¿no? Dice, una disposición que debería retomarse en la actualidad, pues se ha visto que la mayoría de cuando nos habla la gracia del indulto, ¿no? El artículo 112, ¿no? Y dice, bueno, no son sancionados y gozan de impunidad absoluta en detrimento de la función pública y de la propia fortaleza de las instituciones y del Estado, al ser protegidos indebidamente por el fuero constitucional, ¿no? Y lo pone ahí como una propuesta bastante útil. Un punto también bien importante que encontramos en la página 80 es lo que le denomina la penalización del derecho disciplinario, ¿no? Que este es también un punto donde muchos de los magistrados tenemos nuestros roces, digamos, ¿no? Cuando habla de este punto, a mí me parece que en la obra lo hace de manera informativa, Liz, pero es una cuestión que debemos tomar en consideración de manera muy importante, sobre todo a raíz del criterio de octubre del 2006 de la Corte, ¿no? En donde dice, bueno, ante la falta de principios del derecho administrativo sancionador, tenemos que utilizar de manera prudente, ¿no? Creo que ahí está la clave interpretativa, de manera prudente, los principios garantistas del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, como el querido maestro y magistrado, el doctor Gándara, por ejemplo, ¿no? Que siguiendo la corriente colombiana de Pavalló y de Daza, dicen, bueno, es que es indebido, hay que construir. Nada más que yo tengo un problema. Mientras no los tenemos, ¿qué hacemos? Mientras no tenemos estos principios del derecho disciplinario mexicano, que los necesitamos construir, y es bien indicativo que la tesis la tenemos desde el 2006. Y al día de hoy no podemos decir que tenemos esos principios del derecho disciplinario mexicano, ¿no? Concretamente, se han ido construyendo conforme a la práctica y los criterios que han salido. Bueno, pues los vamos construyendo, pero este es también un punto bien importante, esta penalización del derecho disciplinario, ¿no? Porque yo parto de una cuestión. Cuando analizamos la cuestión de la naturaleza del derecho penal, en realidad el derecho penal nace del derecho administrativo alemán, ¿no? Entonces, primero fue el derecho administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad el derecho penal se administrativizó y lo estamos viendo al revés ahora. Creemos que primero es el derecho penal. Yo creo que no. Creo que es muy útil y además, cuando nos dice la Corte, los dos son un sistema de sanciones, bueno, parte de esos principios básicos es el debido proceso y además para lograr la construcción de un Estado democrático de derecho, que este es uno de los temas importantes y que además de manera informativa nos hace ver Liz en su obra, ¿no? Nos habla, les digo, de todo este marco normativo, también nos deja ver una crítica que se hace respecto a las cuestiones fiscales, ¿no? También nos suelta la pregunta, ¿no? Si en otros países con sistemas federales y por ende con participaciones federales, como es en México, son auditados de forma central. La centralización de la audición de esto. Y además aquí hay una cuestión bien importante.
que esto incide en la competencia. ¿Qué pasa? Porque tenemos el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, que parece o nos permitiría hacer una distinción de competencias aún y los recursos sean para, o sea, los haya dado la Federación para el Estado, pero sí creo que nos permite hacer. Entonces yo creo que esta crítica de la centralización de las participaciones federales también podría incidir en la cuestión de competencia, y es una cuestión que a mí también me parece ello. Yo les decía que de la crítica que hace a la publicidad de las declaraciones, esto lo encuentran en las páginas 102 y 103 de la obra. También nos habla de manera informativa de la facultad de atracción de la Auditoría Superior de la Federación, que esto podría solventar, digamos, las cuestiones competenciales de las que hablaba yo, derivado del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, pero esto, digamos, se haría necesario, como nos informa la doctora Liz en su obra, de los convenios correspondientes, ¿no? Tendrían que existir los convenios. También nos hace un estudio de derecho comparado, nos habla, por ejemplo, de Singapur como un ejemplo, ¿no? De cómo se puede combatir debidamente y se pueden lograr resultados en el ámbito de la lucha anticorrupción. Nos habla de Brasil, que bueno, Brasil también nos ha dado muchísimo, Brasil y Colombia creo que nos han dado mucho en el ámbito latinoamericano para poder analizar nuestros sistemas anticorrupción. Nos habla del caso de Lula da Silva y de Temer en Brasil, que son paradigmáticos, digamos, de la lucha contra la corrupción. Nos habla también del modelo alemán, del modelo de Colombia, que la verdad yo siempre he dicho que tenemos que quizá no copiar y pegar, pero sí tenemos que voltear la mirada a Colombia, porque nos llevan muchos años de construcción de un derecho disciplinario, ¿no? O sea, si nosotros vemos las obras de derecho disciplinario que han surgido recientemente, pues, hay un orden, ¿no? Y ya hay como una doctrina con bastante sustento en el ámbito del derecho disciplinario que nos podría servir para construir nuestro propio derecho disciplinario mexicano. Y bueno, nos habla después, que es, digamos, como el capítulo de cierre de los sistemas locales, ¿no? Y nos dice la doctora Liz, bueno, pues si ya vimos cómo se construye el sistema desde la Constitución, lo que tenemos que hacer, pues, es ir construyendo y replicando en el ámbito local estos modelos. Nos habla de etapas para la implementación, ¿no? O sea, nos habla de distintos pasos que debemos seguir para lograr una debida implementación, ¿no? Que es el proceso de implementación, por ejemplo, los nombramientos, y recalca mucho, ¿no? La profesionalización de todos los que tenemos que ver con esto, la etapa de seguimiento, que sería la tercera etapa, y nos habla de una cuarta etapa, que es, a mí me parece que es una de las conclusiones más fuertes y con mayor capacidad de rendimiento para la construcción de un debido sistema, que es la realización de parlamentos abiertos, ¿no? Tenemos que hablar de las experiencias, porque además lo dice, y lo dice muy bien, y yo lo comparto. Estamos construyendo el sistema cada quien desde nuestro leal saber y entender, y no se han hecho estos ejercicios de compartir las experiencias para poder dar soluciones adecuadas a las problemáticas que han ido surgiendo. Nos dice cómo y qué se debe de modificar la legislación estatal, ¿no? Nos hace unos cuadros ahí comparativos de las nuevas leyes que tenemos y cuáles se tienen que reformar, la expedición de nuevas leyes, las reformas, la importante labor de las comisiones de selección y los porqués de las temporalidades, de las participaciones en estas leyes. Y ya para no robarle más tiempo, porque además pues la invitada principal es ella y es la que nos va a hablar mucho mejor de su obra de lo que yo lo puedo hacer,
¿no? Son las observaciones y propuestas finales que encontramos del artículo 218 en adelante, ¿no? Y un punto que yo quiero resaltar nos dice en la primer conclusión y propuesta: las leyes locales en muchas ocasiones se quedan cortas o van más allá de lo que establece la ley general, que es de lo que justamente yo hablaba en el marco de la creación de nuestros propios, de los propios tipos administrativos graves, ¿no? Que ahí hay alguna problemática que yo ya anunciaba. En la séptima propuesta y conclusión, nos dice la magistrada que hay que establecer un sistema obligatorio de capacitación y actualización continua para los operadores de los sistemas anticorrupción y especialmente, así leo textualmente, para los integrantes de los órganos internos de control, ya que, como hemos mencionado, existe un desconocimiento de su operación o confusión entre la aplicación del sistema federal y el local, por lo que es necesario que cada entidad realice foros y cursos de actualización y preparación de los operadores de su sistema local, analizando sus reglas propias y con expertos con experiencia práctica en la materia, ya que en muchas ocasiones la capacitación que se da tampoco viene de expertos locales, sino de teóricos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto que tiene que ver con otra de sus conclusiones y propuestas, que es, y solamente lo voy a decir así, no voy a leer textualmente el punto 8, pero es: lo que necesitamos es mayor difusión. Y otra más, y la última que al menos yo me permito resaltar, es el Parlamento abierto. Y nos dice concretamente la doctora Liz aquí: hay que escuchar las experiencias prácticas que deriven en propuestas comunes de reforma a las leyes, ¿no? Y dice, es que cada entidad federativa trabaja de forma aislada del resto. ¿De qué se trata? De conjuntar los esfuerzos para obtener y generar un mejor sistema. Y la última también que quiero resaltar es: hay que empezar a utilizar los sistemas digitales para la creación de este sistema. Y bueno, pues viene el apartado de bibliografía, que es muy extenso, ¿no? Y bueno, a mí no me resta más que agradecer la invitación a la Secretaría Técnica. Es para mí un honor presentar esta obra el día de hoy y en el marco del Día del Abogado. Y Liz, felicitarte por esta gran obra que lograste, que te digo, yo le llamaría un joven clásico. ¿Por qué? Porque creo que todos debemos conocer esta obra para entender los porqués, las finalidades y las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción y empezar desde nuestras propias trincheras a construir este modelo tal cual fue planteado desde la Constitución y en el marco de la Constitución y los tratados internacionales. Me gustó muchísimo tu obra, además también el prólogo es de la ministra Yasmín Esquivel Moza, ¿no? Y bueno, pues yo te felicito muchísimo por haber logrado esta obra e invito a todos los que nos están viendo, los que nos están siguiendo el día de hoy a adquirirla. Ya la propia autora nos dirá en dónde lo podemos adquirir y cuáles son las formas de adquirirlo. También hay una cuestión de mucha congruencia con lo que dicen sus propuestas, que también hay formato digital para la obra, ¿no? Entonces se puede adquirir en digital, o ya los que son como de mi edad, de mi rodada, que no nos acostumbramos a las cuestiones digitales, pues está en un práctico formato en papel. Les agradezco mucho, espero no haberme excedido en el tiempo y en mis comentarios, y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado magistrado, la verdad muy puntual las consideraciones técnicas y obviamente el análisis de esta obra. Pediremos atentamente a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, que es la autora de este texto, nos pueda ahondar y platicar acerca del mismo. Adelante, magistrada. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo, que por cierto los veo súper activos en redes. Yo creo que ustedes sí, cumpliendo con este mandato constitucional de la instauración y además de la publicidad del sistema. De verdad, muchas felicidades y les digo, agradecer nuevamente Omar Palma, secretario técnico del sistema, Angélica, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana también, a mi amigo el magistrado René Uribe, como se habrán dado cuenta, un gran experto,
y a quien de verdad agradezco y aprecio mucho el estar compartiendo esta presentación del libro y haberla realizado de una manera tan magnífica, ¿no? De verdad, muchísimas gracias y creo que podemos darnos cuenta de su gran calidad como experto, ya que de inmediato se dio a la tarea de leer por completo la obra. De verdad, muchas gracias y ser muy puntual en los temas que como operadores del sistema nos corresponden y manejamos diariamente. De verdad, René, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Y bueno, también, pues de entrada sí comentar, esta obra surge en el marco de la tesis doctoral que realizo para la obtención del grado. Y pues bueno, después vino el apoyo a decir, bueno, el tema del combate a la corrupción en México es algo importantísimo, es algo fundamental para todos los mexicanos, no es un tema solamente de las autoridades. Este mal realmente nos daña a todos, no permite que tengamos las condiciones de vida que quisiéramos y que podríamos tener si realmente se hiciera una correcta aplicación de los recursos públicos para beneficio de todos los ciudadanos, que somos los que contribuimos para ese gasto público. Entonces, es muy importante que es un gran problema y un poco con esa idea y con la idea de aportar algo para el combate adicional a la función que diariamente realizamos, pues surgió la idea de publicar esta obra sobre el sistema precisamente para difundir cómo se constituye, cómo, en dónde se encuentra su fundamento, cuál es su finalidad, su objetivo, quiénes son las partes integrantes del mismo y cómo deben funcionar y trabajar para combatir la corrupción. De ahí también la idea de ponerle anatomía del sistema, es decir, las partes que lo conforman y qué es lo que le corresponde a cada una. Entonces, lo publicamos bajo el sello de la editorial CUEG, que además es en donde se puede adquirir el libro, como me comentaban ahorita, en la página del Centro Universitario de Estudios Jurídicos del CUEG. Ahí tiene un apartado de libros y revistas y ahí lo pueden solicitar, ya sea en la versión impresa o en la versión digital. También se adquieren por RUA o también en Mercado Libre, pero les conviene más directamente en el CUEG. Y bueno, también como parte de esta obra yo quiero agradecer mucho a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que tuvo la deferencia conmigo de prologar la obra y de hacer también un prólogo referenciando la trascendencia de conocer el sistema. Entonces, muchas gracias a la doctora Yasmín, a la ministra Yasmín Esquivel, por honrarme prologando esta obra, como aparece también aquí. Y bueno, platicar un poquito de la obra, aunque creo que les comentaba el magistrado René, gran amigo, pues ya hizo una radiografía completísima de la obra y planteando puntos además que les decía han sido puntos de debates y de muchas propuestas entre los propios operadores del sistema. Toca temas muy importantes que ahorita voy a ir referenciando también porque sí me parece fundamental su visión, que además él tiene una gran experiencia también en servicio público y abunda en una visión de servicio y de construcción para mejorar a nuestro país y eso le agradezco tanto porque es exactamente lo que requerimos. Personas preparadas que coadyuven en la construcción de una mejor sociedad y aquí qué mejor ejemplo que todos los presentes. De verdad, muchas gracias. Y bueno, recalcar como ya lo habían expresado el libro, pues tenemos un primer capítulo que nos lleva de una manera muy sencilla, que también fue la intención de esta obra, que sea didáctico, que sea comprensible y que está dirigido a todos aquellos que quieren conocer qué es el sistema, en dónde se encuentra fundamentado, es un nuevo organismo, qué autoridades lo van a ejecutar, lo van a aplicar, cómo se hace. Bueno, este libro trata de responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo del sistema? ¿Es realmente correcto el marco normativo o no? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Es funcional el sistema o no? ¿O cómo podemos aportar para construir debidamente y para implementar este sistema nacional anticorrupción? Y les decía, trato de abordarlo desde una manera sencilla, desde una manera muy didáctica, en donde no se trata de
pues abundar mucho en doctrinas y teorías, porque además no hay doctrinas y teorías sobre el nuevo sistema en el sentido que encontramos de otras instituciones por ser una institución nueva. Es una nueva forma de organización de las autoridades del Estado mexicano para el combate a la corrupción y por tanto al no tener precedente pues no podíamos abundar demasiado. Podíamos hablar por supuesto de la teoría de los sistemas de Luhmann y otras teorías, pero realmente los operadores en muchas ocasiones lo que queremos es algo concreto, es algo de fácil lectura, digerirlo de manera muy sencilla, ¿no? Tanto operadores como cualquier otro profesionista o cualquier ciudadano interesado en conocer el sistema nacional y ver la manera de participar en el combate o de exigir a las autoridades que realicen su labor, o lo mismo estudiantes que quieren conocer el sistema, pues de manera muy práctica creo que la obra puede aportarles todo este esquema de cómo se encuentra constituido el fundamento desde el marco constitucional, todos los artículos que fueron reformados para dar vida a este sistema y pues por supuesto que en el capítulo 2 ya entramos al análisis de todo ese marco, como ya referenciaba René, el aspecto internacional y cómo se ha concretado en México a través también de esta voluntad que hubo de llevar las convenciones internacionales que México tenía suscritas a la práctica, es decir, no estábamos cumpliendo también con esos compromisos porque no estábamos adaptando nuestra legislación interna para cumplir esos parámetros internacionales que se establecen en esas convenciones. Entonces, bueno, pues analizamos cuáles son, de qué manera han impactado nuestro sistema jurídico, en dónde encontramos materializados esos principios y estos esquemas, ¿no? El cohecho de servidores públicos extranjeros, el propio cohecho, el marco legal, cómo se regula en México, los preceptos en los que se encuentra y bueno, hay alguna comparativa del marco internacional y el nacional. Después, pues pasamos a las 7 leyes que dan vida al sistema, algunas nuevas, otras reformadas, cómo es que se reforman y cuáles fueron estas reformas que sustentan este sistema y sobre todo los nuevos procedimientos y las nuevas conductas a sancionar en materia penal o en materia administrativa, que como señalaba y como apuntaba muy bien René, también elaboramos algunos cuadros porque creemos que también siempre son más ilustrativos y de fácil consulta. A veces queremos saber, a ver, ¿cuáles son los delitos por hechos de corrupción? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, los podemos encontrar también en una tabla. Digo, no es un libro de derecho penal, entonces tampoco abundo sobre cada uno y sus elementos de los tipos, pero sí hacemos un listado también de las faltas graves, de los servidores públicos, de los particulares que pueden ser sancionados, las facultades de las autoridades en materia disciplinaria, el procedimiento, las generalidades de quiénes son las autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras, qué le corresponde a cada quien, cómo sancionar, qué sanciones se van a aplicar, los cambios en prescripción y todo este nuevo diseño procedimental que se instaura en materia administrativa a raíz de la conformación del sistema nacional. Sabemos que el derecho administrativo disciplinario en México no es nuevo, tiene siglos, ¿no? Desde las primeras constituciones encontramos ya un sistema de sanciones para funcionarios, pero ahora vamos a tener un nuevo diseño y es muy importante conocer las diferencias, porque igual como ya bien mencionó el magistrado René, ahora a las autoridades investigadoras se les dota de más herramientas para que sea efectiva su función, porque el sistema de lo que pretende es, en primer lugar, prevenir la comisión de actos ilegales que dañen no solamente al servicio público, sino sobre todo a la sociedad. Y entonces, bueno, en esta idea de prevención surgen figuras como la declaración de intereses, que también lo comentó ya René, me ganó todo el contenido del libro, la verdad hizo un excelente análisis, nuevamente gracias magistrado y amigo René. Y bueno, decíamos, tenemos este eje de la prevención, además, no solamente con esta figura del conflicto de la declaración de intereses o las que ya contábamos como la declaración patrimonial y la declaración fiscal, que son para contrastar los ingresos y los saberes de los servidores públicos y con ello poder detectar si en algún lugar hay
discrepancias o diferencias que pudieran derivar de un abuso de su función en beneficio de ellos mismos y en un incremento sustancial de su patrimonio que no sea justificable, sino que además de esas herramientas para prevenir, también uno de los objetivos del sistema es la creación de la política nacional anticorrupción, que va a realizar el sistema nacional, pero además los sistemas locales, ¿no? Sabemos que este sistema se va a conformar por autoridades y ciudadanos y por, bueno, todas las autoridades de todos los órdenes competentes en la prevención, detección y sanción, pero también tenemos 32 sistemas locales que cada uno tiene que replicar en lo posible el modelo del sistema nacional y pues funcionar en lo local, que es importantísimo porque somos un estado que es un estado federal que está compuesto a su vez de estados independientes, libres y soberanos, y cada uno de estos estados también tiene una conformación cultural distinta, pero que es muy importante para nosotros como nación, ¿no? Más allá de estado, lo cierto es que también somos nación, como se señala en el artículo 2 constitucional, y además somos una nación pluricultural. Entonces, es muy importante que en cada una de estas entidades federativas vamos a encontrar una visión y una problemática distinta. De ahí la importancia de que cada uno se instaure y empiece a funcionar, creando además su política anticorrupción de acuerdo a las necesidades de su entidad. Por supuesto, siguiendo los lineamientos homologados en materia de sistema nacional para tener procedimientos de combate iguales para todos. Esto a mí la verdad es una idea que me encanta porque creo que simplifica también los procedimientos y como decíamos, bueno, podemos trabajar de manera coordinada, compartir criterios, experiencias y hablando el mismo lenguaje en todas las entidades al contar todos con la misma estructura y con los mismos tiempos, procedimientos y autoridades. Eso nos va a permitir enriquecernos más de estas experiencias y poder ir construyendo o reformando lo que sea necesario en el sistema. Y bueno, en el libro igual continuamos con estas leyes, continuamos con algunas cuestiones especiales del sistema, como es la participación de la Fiscalía Anticorrupción, que es una fiscalía que depende de la Fiscalía General de la República y que no surge en realidad con el sistema. Esta fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción surge un año antes que el sistema, pero ya con esta visión de Estado de querer combatir la corrupción y darle un mejor cauce a estos procesos para que se llegue a sancionar a quien efectivamente se acredite que incurrió en alguna ilegalidad, en alguna conducta ilícita. Entonces, bueno, partimos de todo esto, hablamos de la fiscalía, del papel, el nuevo papel de los tribunales de justicia administrativa, en donde ahora vamos a ser sancionadores de las conductas graves que cometan servidores públicos y particulares relacionadas con actos que tradicionalmente se vinculan con corrupción. No todas las responsabilidades de los servidores públicos derivan de actos de corrupción. Sin embargo, sí hay grandes análisis sobre tipologías de la corrupción en donde sabemos qué conductas se vinculan más con ese tipo de actos y por tanto se les ha denominado graves en la ley para que sean sancionadas con mayor fuerza, ya que por supuesto tienen más afectación hacia la ciudadanía y hacia el correcto ejercicio del servicio público. Entonces, aquí también contenemos ese listado de todas estas faltas, de las sanciones. Y bueno, hablamos también, como ya lo explicaba René, de la Plataforma Digital Nacional, de algunas facultades que tienen las autoridades muy nuevas, como la auditoría, que ahora se pueden realizar en tiempo real, ya no siguen estos principios de anualidad y posterioridad, y todo ello nuevamente con la finalidad de prevenir y evitar daños, por ejemplo, a la hacienda pública, y no como antes, que pues ya que se había realizado el daño, el gasto indebido, el desvío de fondos, íbamos viendo qué pasaba y no se podía ni recuperar ese dinero, ya era dinero perdido. Ahora lo podemos auditar en tiempo real para evitar más daños. Entonces, es un nuevo diseño, la verdad es que me parece muy oportunas todas estas reformas, son bastantes, y de ahí pues que consideráramos la necesidad de publicar un libro en donde se contuvieran todos estos aspectos administrativos, fiscales, de auditoría,
en materia penal, en materia de transparencia, el papel también del Instituto Nacional de Acceso a la Información, este derecho tan importante de acceso a la información y la transparencia, y bueno, algunas experiencias internacionales y después una aportación de lo que considero que puede coadyuvar para la instauración de los sistemas locales, que si bien en su momento, en su mayoría ya tienen un gran avance y hay muchos estados que ya lo conformaron, lo cierto es que no todos han llegado a conformarse y tampoco a hacerlo conforme lo establece la Constitución y las leyes, lo que nos ha llevado a que el sistema no termine de estar integrado, a pesar de que las leyes surgen en 2016, se da un plazo para que en 2017 ya se integren los sistemas. Han pasado 4 años y aún no tenemos sistemas integrados en un par de estados a nivel nacional, otros están incompletos y bueno, todavía no puede funcionar. Ha habido muchas críticas al sistema, que si opera o no correctamente. Bueno, no hemos acabado de integrarlo y ya queremos realizar una evaluación de su funcionamiento. Entonces, no es posible, tenemos que concluir primero esta primera etapa, que es la instauración de los sistemas, y que precisamente en ese ámbito busque incidir también esta obra. Y bueno, al final, algunas conclusiones también en donde decíamos tiene que haber esta coordinación entre autoridades, que es lo que plantea el sistema. No tenemos un nuevo organismo, lo que a mí me parece adecuado, no engrosemos a la administración, no carguemos más el presupuesto con gasto público, no. Ya tenemos las autoridades con la competencia necesaria para abatir este mal, este flagelo que tanto nos daña a todos, que viola nuestros derechos, que causa desafortunadamente la pérdida de vidas. La corrupción es eso, algo que causa también pérdida de vidas, es algo gravísimo y delicado, no solamente para México, sino para todo el mundo. Pero México ya cuenta con las autoridades que pueden combatirlo, las contralorías, la Auditoría Superior de la Federación, encontramos también los institutos de transparencia, tribunales, Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura y la ciudadanía. Todo esto de la mano de estos dos actores importantísimos, sociedad y gobierno. Fue un reclamo de la ciudadanía el participar en el diseño y operación. Ya se encuentra el Comité de Participación Ciudadana. Aquí tenemos integrantes del comité preocupados en llevar a cabo realmente la meta de este sistema y combatir efectivamente la corrupción. Y bueno, en este sistema se integra de esta manera y vamos a participar todos con este nuevo esquema en el combate a la corrupción. Sin embargo, más allá de que cada uno desde su trinchera y desde su entidad federativa lo realice, lo cierto es que se requiere también la colaboración de todos los sistemas, que trabajen de manera integral para además ir adaptando sus legislaciones, realizar estos parlamentos para descubrir las áreas de oportunidad o de mejora del sistema y construir entre todos estas reformas que se lleven al sistema nacional, pero después que haya ese compromiso político de cada entidad de nuevamente adaptar su legislación y construir las reformas locales necesarias para contar con ese marco homologado. Ya que ahorita, por ejemplo, encontramos que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya encontramos 3 o 4 tipos administrativos de faltas graves que en muchas entidades no contienen sus leyes locales porque no se han actualizado, no se han hecho las reformas para ir adaptando la legislación. Esto también ha dado por ahí lugar a debates sobre si debería existir solamente, ya que contamos con una ley general que es aplicable para todas las entidades, pues este marco ya establecido en esa ley que aplique a todos los estados, o contar a su vez con 32 réplicas, una por cada entidad, que de pronto han tenido que ser invalidadas en porciones normativas por la Suprema Corte de Justicia al ir más allá o quedarse cortas respecto a la ley marco. Pero estos ya son debates que nos llevarían a otra participación, y sería muy interesante con el magistrado René, que también es un gran experto y que pone mucho énfasis, por ejemplo, en estas facultades de investigación de las autoridades administrativas, en donde efectivamente es un gran poder el que se les confiere cuando ya no se les aplique el secreto bancario, fiduciario, y se puede realizar investigaciones a fondo, el acceso a la información.
de verdad es un poder tremendo y debe ser ejercido con responsabilidad. Ahí también siempre mucho cuidado de cómo se ejercen estas facultades, esquemas como nos mencionaba, que ahora con este nuevo diseño de las faltas administrativas que se realiza en un símil, en una equivalencia de los delitos por hechos de corrupción de estos tipos penales, pues ha dado lugar a estas controversias sobre si hay penalización o no del derecho disciplinario en México. Y bueno, es un debate, la verdad, muy padre, porque nos ha dado lugar a integrarnos profesionistas de distintas áreas para seguir construyendo este sistema que opera en esos dos ámbitos, penal y administrativo. Entonces, sí, este sistema creo que ha sido muy importante porque está construyendo una nueva forma de combatir la corrupción y también de abordar la problemática, inclusive desde la parte teórica o doctrinal de los principios que deben regir a una y otra materia. Creo que ha abonado mucho para el crecimiento en estas áreas y hay mucho que trabajar todavía, pero creo que lo principal para que un sistema opere y funcione es conocerlo. He escuchado muchas pláticas a mucha gente hablando del sistema, pero realmente nos damos cuenta de que no conocen cómo se integran y para qué funciona. Entonces, creo que para que opere en su totalidad, lo primero es conocerlo a fondo y pues yo planteo o pretendo hacer una contribución a través de esta obra que hoy presentamos y que nuevamente agradezco la oportunidad, sobre todo, un poco para concluir, porque ya se nos agota el tiempo, pues que creo que la visión del sistema, el objeto principal y el objeto para el cual todos debemos aportar y construir es compartir la responsabilidad del combate a la corrupción. Y que ese combate lo vamos a hacer todos, sociedad y gobierno. Y por tanto, bueno, los invito a leer la obra, a adquirirla, pero sobre todo también adquirir el compromiso para que cada uno desde nuestra trinchera tratemos de cambiar esta visión y combatir cualquier acto de corrupción, ya sea que nos quieran involucrar o que veamos involucrados. También hay sistemas de denuncia ahora muy efectivos y con ello todos vamos a abonar para ir terminando con este mal que tanto daño nos hace a todos. Entonces la invitación es adquirir la obra y asumir nuestra parte de responsabilidad para construir un México mejor, libre de corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, al magistrado Alfredo René Uribe Manríquez, por sus tan valiosas aportaciones que hoy nos dan hacia el Sistema Nacional Anticorrupción, de manera especial al Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Y efectivamente, como ustedes lo han estado comentando, puntualizar que uno de los principales objetivos y el espíritu de este sistema, tanto a nivel nacional como estatal, pues es el trabajo coordinado. El trabajo coordinado que puedan llevar a cabo las instituciones con las que ya contamos a nivel nacional, con las que ya contamos en cada una de las entidades de nuestro país y de manera específica en Hidalgo. Ese es uno de los principales objetivos, que este trabajo se realice de manera coordinada. Afortunadamente aquí en Hidalgo, lo comentaba también el magistrado, en alguna de las calificaciones nos señalaba como el segundo lugar en haber integrado nuestro sistema local. Hoy de verdad con mucho agrado, con gran alegría les podemos decir que ya contamos con una política estatal anticorrupción, la cual fue aprobada el 27 de abril de 2021 por el Comité Coordinador. Desde la visión ciudadana, obviamente, la ciudadanía ya nos pide resultados, ¿no? Somos sistemas relativamente nuevos. A nivel nacional, 2015, a nivel local, en 2017 se generan las reformas tanto a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como la generación de las leyes que mencionaba la doctora, la magistrada. Y desde entonces ya contamos con nuestro marco normativo. 2018 fue un año donde ya se empezó a instrumentar, a materializar el sistema estatal anticorrupción de Hidalgo. Sin embargo, hoy la ciudadanía ya nos pide resultados.
Desafortunadamente es un problema que hemos venido arrastrando, ha sido un lastre para nosotros como sociedad y muy desafortunadamente los indicadores nos han llevado a niveles muy dolorosos como ciudadanía. Es por ello que la ciudadanía ya nos dice, quiero ver resultados. A lo mejor quisieran pues ver gente ya causando o de alguna manera siendo sentenciada. Sin embargo, también mucho se ha empeñado hacia la prevención. Que este sistema sirva hacia ir previniendo estas faltas administrativas, las no graves, las graves, los hechos que puedan constituirse como posibles delitos de corrupción. Obviamente también se tiene que ver la parte donde aquellos servidores públicos, aquellos particulares que hayan participado o que hayan incurrido en hechos, en faltas administrativas, bueno, pues tendrán que recibir la sanción que en justicia merecen, que en derecho proceda. Pero yo creo que también mucho le tenemos que apostar hacia la prevención y obviamente también por parte de la ciudadanía, pues uno de nuestros mayores retos es eso, convencer a la ciudadanía a que participemos de forma activa. Nos duele y mucho lo criticamos y mucho nos quejamos de ello, pero también tenemos que ser partícipes activos ante este combate, como bien lo dice nuestra ponente, la magistrada, tenemos que ser activos en este combate a la corrupción. De verdad me da mucho gusto el que hoy podamos contar con este libro donde se haya fijado, donde haya puesto los ojos hacia el sistema nacional, hacia el sistema local, porque ha habido momentos en que verdaderamente nos hemos sentido vulnerables. Bueno, habremos de seguir todavía, habrá posibilidades de que de un plumazo nos regresan a nuestras casas. Es momentos que hemos sentido esa vulnerabilidad como sistemas y sin embargo hoy de verdad con mucho agrado recibimos esta obra que seguramente nos habrá de aportar mucho, que seguramente nos habrá de dar mucha luz hacia los que el día de hoy con mucho afán trabajamos por este sistema, por el sistema nacional, por el sistema local, aun cuando cada estado tenemos nuestro sistema local, desde luego que somos integrantes del sistema nacional y de esa manera lo sentimos y de esa manera lo trabajamos en nuestro día a día. Pues no me resta más que agradecerle la participación a nuestros ponentes, al magistrado Alfredo René Uribe Manríquez, el contar como siempre con su colaboración, a la Lisbeth Muñoz, un enorme agradecimiento a la magistrada, un enorme agradecimiento por este esfuerzo y que eso nos da ánimo para redoblar nuestros trabajos desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Angélica, gracias, magistrada, por la presentación de este texto, gracias al doctor René por los comentarios. Pues no me resta más que agradecer nuevamente a todas y a todos los que nos acompañaron en la transmisión de este evento en vivo. La verdad es que yo me quedo con tres puntos muy concretos. Primero, la finalidad del texto sí es que los operadores del sistema y obviamente el ciudadano conozca el sistema. Hay todavía mucho desconocimiento en relación a qué es el sistema y cuáles son sus facultades y cómo nos interrelacionamos entre estos, ¿no? Que ha sido un punto pues insistente en los programas de trabajo, el difundir conocimiento respecto a la operación básica. Segundo, coincido plenamente con la magistrada en el sentido, y lo dijo en varias ocasiones, que todos los sistemas en las entidades federativas deben estar conformados ya. Desgraciadamente hay sistemas, todavía los menos, que no cuentan, que no han entrado en operación, ¿no? Por temas jurídicos, por algunas acciones de inconstitucionalidad, por declaraciones de invalidez, y obviamente es uno de los retos. Hoy, la verdad, el reto de todos los sistemas locales, bueno, el nacional ya lo hizo, fue la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción, que está en vías de implementación, y obviamente para los estados ya constituidos en sus sistemas, el aprobar sus políticas estatales anticorrupción, pero no solamente aprobarlas. O sea, el reto grande es, una vez que estén aprobadas de manera alineada y contextualizada,
como bien lo decía también la magistrada, o sea, todas las entidades federativas tienen particularidades propias, y obviamente el fenómeno, cómo se aborda el fenómeno de la corrupción en cada una de ellas es totalmente diferente. Desde el sistema estatal anticorrupción lo hemos dicho, no es lo mismo el fenómeno de la corrupción en Hidalgo, que en Tlaxcala, que en Veracruz, que en Puebla, tiene rasgos muy particulares. Y algo muy importante que también el doctor René hablaba y que, bueno, se contiene en el texto de la magistrada, es el tema de la Plataforma Digital Nacional. O sea, eso es traducir ya la voluntad que se tiene en acciones precisas, que ha habido un gran esfuerzo en todos los sistemas locales, en el sistema nacional. Hidalgo ya hoy, por ejemplo, cuenta con, en materia política, una política aprobada. Estamos entre las 15 políticas estatales aprobadas con los comités coordinadores. Estamos en el reto de implementación, y en el tema de plataforma es ir generando mecanismos y acciones, enfrentando retos inclusive en cuanto a algunas carencias de infraestructura tecnológica, que eso es un tema, como bien dicen, un tema de debate aparte, pero hemos venido, derivado de la coordinación, impulsando, y esperemos ya tener pronto el hecho de que Plataforma Digital Hidalgo esté conectada a la Plataforma Digital Nacional, que es un gran reto. Y no me resta más que agradecer, la verdad me siento muy contento de tenerlos aquí, y le pediría a la magistrada, porque nos han estado mandando mensajes en la transmisión, en dónde se puede adquirir este texto, magistrada, con quién se pueden dirigir. Sí, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, y una felicitación nuevamente, una felicitación muy grande a ustedes como Estado, a ustedes como integrantes de este sistema local anticorrupción, porque de verdad han hecho un esfuerzo tremendo, y eso, como dicen, abona para el sistema, pero abona para México. Y bueno, la obra, les decía, se puede adquirir en la página del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por aquí dice el CUEG. Hay un apartado de libros y revistas, CUEG, y ahí se puede encontrar tanto en versión impresa como digital. Tiene el formato digital también, aunque pues muchos que somos grandes lectores, pues a veces decimos nada como el papel, ¿no? A mí la verdad es que me encanta el papel, pero pues con las nuevas tecnologías también es una gran herramienta lo digital. Entonces también está esa versión disponible. También está distribuido en Porrúa y en Mercado Libre, pero pues creo que es más caro en Mercado Libre, entonces yo recomiendo más directamente en la página del CUEG, ¿vale? O en las propias instalaciones que están en Avenida Municipio Libre, no me acuerdo el número, pero en las instalaciones ahí lo encuentran en internet, ahí está la página del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y ahí también se pueden dirigir a comprarlo. Está cerca de Tlalpan, por Avenida Municipio Libre. Se me olvidó ahorita el número, pero bueno, está ahí muy cerquita. Entonces, esos son los lugares donde se puede adquirir ahorita el libro. Es muy sencillo adquirirlo. Y cuesta 300 pesos. Tampoco está, creo que no está caro, creo que es un precio accesible. Y pues ahí pueden encontrar esta obra, que espero de verdad les sea de gran utilidad. Esta es la versión, ¿no?, que distribuimos. Nuevecito, como decía René, está apenas saliendo, ¿no?, de imprenta. Tenemos ahí apenas un mesecito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada, que estos datos nos sirven de mucho, digo, pues si nos preguntan, y obviamente para difundir, pues que adquieran este libro para, obviamente, nutrir conocimientos en la materia. Pues no nos resta más que agradecer. No sé, magistrado René, amigos, si tienes algún comentario final antes de irnos, pues con mucho gusto te escuchamos. Solamente agradecer la invitación a presentar esta excelente obra, felicitar a la magistrada Lisbeth por esta obra, que de verdad que creo que fija un parámetro muy importante para, a partir de esa obra, empezar a hacer nuevos desarrollos, nuevos estudios para todos los que estamos involucrados en esto, y para los que nos interesa generar un Estado democrático de derecho. Y bueno, pues mandarle un saludo a todos, en especial a los abogados, porque es su día. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias, y pronto nos estaremos viendo en alguna otra actividad seguramente. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todas y a todos. Excelente tarde y feliz día del abogado. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.